que está o si está alterado mediante una medición de la gasometría arterial. Para interpretar una gasometría arterial, esto ya hemos visto ayer, debemos saber la presión barométrica en el lugar donde residimos y debemos saber qué fracción inspirada de oxígeno recibe el paciente para sacar los valores correctos de la presión alveolar y todos los parámetros de oxigenación. Los valores que se aproximan y están comprobados en la literatura son los estudios que se han hecho en Bogotá, que tienen una altura de 2.600 metros. Sin embargo, en Cochabamba, la presión barométrica en Cochabamba es 2.570 metros sobre el nivel del mar, lo que nos da una presión barométrica de 565 milímetros de mercurio. Son estos dos valores los que nos van a permitir a nosotros, la presión barométrica nos va a permitir calcular los parámetros de oxigenación y cómo está la oxigenación del paciente. Debemos saber también que la composición del aire no cambia. La composición del aire no cambia. La composición del aire, como hemos visto, a cualquier altitud sigue siendo la misma. Y esa composición del aire en el planeta Tierra tiene oxígeno 20.9, lo que da un 21% de oxígeno. Tiene nitrógeno 79%, tiene otros gases en concentraciones más pequeñas como el dióxido de carbono 0.03, agua 0.07 y otros gases contaminantes que siempre están presentes dependiendo la calidad del aire ambiente en el que estamos. Entonces, para calcular los parámetros de oxigenación, nosotros debemos saber dos factores importantes. La presión barométrica donde estamos interpretando la gasometría, donde estamos residiendo, y la concentración de oxígeno que está respirando el paciente. Cuando respira aire ambiente, la concentración es 21%. Pero esta presión barométrica va a variar si nosotros cambiamos de residencia. Si yo voy a Potosí o subo a Morochata, obviamente los valores de gasometría van a cambiar porque la presión barométrica va a cambiar. Sin embargo, la fracción inspirada de oxígeno, si estoy en aire ambiente, siempre va a ser 21%. Esta fracción inspirada de oxígeno cambia cuando al paciente se le da oxígeno. La oxigenoterapia aumenta la concentración, la fracción inspirada de oxígeno. Y eso hay que tomar en cuenta, vamos a ver en diapositivas posteriores, cómo vamos a nosotros calcular la fracción inspirada de oxígeno cuando el paciente está recibiendo oxígeno. Porque al administrar oxígeno a un paciente, la finalidad es aumentar la fracción inspirada de oxígeno, no es modificar la presión barométrica. La presión barométrica sigue siendo la misma. La que cambia es la fracción inspirada de oxígeno cuando yo administro oxígeno a la persona. Tomando en cuenta estos dos parámetros, nosotros tenemos que calcular la presión inspiratoria de oxígeno, que este es el factor clave para una adecuada oxigenación de la persona. Esta presión inspiratoria es la que cambia con la altitud, porque toma en cuenta la presión barométrica como un factor y se la multiplica por la fracción inspirada de oxígeno. Entonces, esta presión inspiratoria de oxígeno, a medida que subimos en la altura, va disminuyendo porque la presión barométrica va disminuyendo, no porque cambia la FiO2. Si multiplicamos estos dos factores, en Cochabamba vemos que la presión inspiratoria de oxígeno es 118 milímetros de mercurio. Conociendo esta presión inspiratoria de oxígeno, yo puedo calcular la presión alveolar de oxígeno, la presión que en este momento ustedes están teniendo en sus alvéolos. Usando esta fórmula, que es la presión barométrica, ya ayer ya hemos indicado, menos la presión de agua por la FiO2 menos el CO2 dividido entre 0,8, que es el cociente respiratorio. Obviamente, es importante calcular la presión alveolar de oxígeno, pero porque esa es la presión que va a producir la diferencia de presión y va a inducir la difusión de oxígeno. En este microambiente del alvéolo,
la presión de agua ejerce una determinada presión, que es de 47 milímetros de mercurio a una temperatura de 37 grados. En la atmósfera la concentración de agua es bien baja. Obviamente la presión de agua en el aire ambiente es bajo, pero en el microambiente del alveolo es importante. Y lo mismo que el PCO2, porque el PCO2 ejerce una presión en ese microambiente. Entonces, esta presión de 518 con la que empezamos a respirar va disminuyendo a medida que se incorporan estos otros gases. Y en Cochabamba, al final, la presión alveolar de oxígeno es alrededor de 80 milímetros de mercurio. Esa es la presión que tenemos en los alvéolos y que va a permitir la difusión de ese gas del oxígeno hacia los capilares sanguíneos. Obviamente esta fórmula es larga y muchas veces no recordamos. Una forma simple de aproximar la presión alveolar de oxígeno es multiplicar la FiO2 por 4. Si multiplicamos 21 por 4 nos va a dar 84, más o menos 80 el valor que calculamos. Entonces nosotros para calcular la presión alveolar de oxígeno debemos conocer la fracción inspirada que está recibiendo el paciente y la presión barométrica. Con esos datos nosotros vamos a poder calcular la presión alveolar de oxígeno. Y obviamente está demostrado esto con estudios hechos sobre todo en Bogotá, les digo, donde una presión barométrica parecida a la de Cochabamba 560 da una presión inspiratoria de oxígeno, presión de O2 en el aire ambiente de 117, aquí en Cochabamba es 118. En La Paz, a una altura de 3.000 metros, la presión barométrica disminuye. No cambia la fracción inspirada de oxígeno, sigue siendo la misma. Y obviamente al bajar la presión barométrica disminuye la presión inspiratoria de oxígeno, en La Paz solamente 109. Y si yo calculo la presión alveolar de oxígeno, en La Paz no va a ser 80, va a ser menor, va a ser quizás 60, 65. Entonces, en la interpretación de la gasometría hay dos aspectos que debemos interpretar. Primero es la oxigenación, valorando los resultados de la PO2 y la saturación de oxígeno. Esos dos parámetros me van a decir lo adecuado que está la oxigenación en la sangre. No me van a decir lo adecuado de la perfusión de los tejidos. Solamente me va a decir si la oxigenación en esa muestra de sangre está adecuada o no está adecuada. Y en una gasometría también debo analizar el equilibrio ácido-base. Son dos aspectos diferentes que debo analizar. En el equilibrio ácido-base debo empezar a ver el pH, el nivel de PCO2 y bicarbonato. Equilibrio entre el ácido y el bicarbonato y el alcalino. Por eso se llama equilibrio ácido-base. Equilibrio entre el ácido, que está representado por el PCO2, y la base, el alcalino, que está representada por el bicarbonato. Los valores normales en Cochabamba, con una presión barométrica de 565 milímetros de mercurio, respirando aire ambiente con una FiO2 de 21%, calculando una presión alveolar de oxígeno alrededor de 80 milímetros de mercurio, los valores de oxigenación normales en Cochabamba varían de 60 a 70 milímetros de mercurio de PO2 y una saturación de oxígeno mayor al 90%. Esos son los valores normales de la oxigenación en Cochabamba. Obviamente, cuando son más jóvenes, más niños, estos valores se aproximan a 70. En las personas adultas se disminuye por el proceso de envejecimiento que sucede en el pulmón. Pero valores por encima de 60 se consideran normales. Para el equilibrio ácido-base, los valores normales son un pH entre 7.35 y 7.45. El pH, obviamente, vamos a ver posteriormente, representa la concentración de iones hidrógeno que tenemos en la sangre, y esta concentración de iones hidrógeno es la que regula las funciones enzimáticas y de transporte de membrana a través de en las células. Por eso es importante mantener un nivel de pH dentro del rango normal, porque esa concentración de iones hidrógeno en nanomoles permite un adecuado transporte de oxígeno y una función enzimática en las células.
Y esto está dado porque existe una determinada concentración de ácido, que es el nivel de CO2, que en Cochabamba es de 30 a 32 milímetros de mercurio, un nivel determinado del alcalín, de la parte alcalina o base, que es el bicarbonato, que está entre 20 más menos 2, y el exceso de bases, que es de menos 2 a más 2. El bicarbonato y el exceso de base van juntos. El exceso de bases es una definición química de la cantidad de base que tengo que añadir o retirar para mantener un determinado nivel de pH a una determinada concentración de PCO2. Si yo tengo que añadir a una solución una determinada cantidad de bicarbonato, entonces quiere decir que tengo déficit de base, está en el lado negativo. Si tengo que retirar bicarbonato para mantener un nivel determinado de pH, estoy con exceso de bases. Entonces, el exceso de bases es una definición que me permite saber si hay un exceso de bicarbonato o hay un déficit de bicarbonato. Entonces, yo tengo aquí la oxigenación. Por el capilar venoso está retornando sangre sistémica venosa no oxigenada con un valor alrededor de 40. A nivel alveolar tengo los 80 milímetros de mercurio que ya hemos demostrado de dónde viene. Se produce el intercambio gaseoso y sale esa unidad alveolar con una presión de 60 a 70. O sea, es una mezcla de todo, ¿no? Esta es una muestra que está sacando aquí del capilar, pero cuando nosotros analizamos la presión arterial de oxígeno, estamos analizando la sangre que viene de todo el pulmón, y la sangre que viene de todo el pulmón no se equilibra completamente con la presión alveolar porque hay diferentes unidades alveolares con diferentes relación de ventilación, perfusión que vamos a ver mañana. Por eso siempre hay una diferencia alveolo arterial de oxígeno entre 10 y 20 milímetros de mercurio. Una diferencia entre 80 a 60, entre 80 a 70. Esta es una diferencia que se produce, vamos a ver enseguida por qué se produce esta diferencia alveolo arterial, que es normal. Cuando esta diferencia alveolo arterial está más de 20, nosotros debemos considerar que hay un trastorno del intercambio gaseoso, un trastorno de la oxigenación a nivel pulmonar. A diferencia del PCO2, el PCO2 se equilibra rápidamente porque el CO2 es un gas muy difusible. El PCO2 retorna con un nivel de presión venosa de CO2 de 45 y se equilibra rápidamente con el alveolo porque el CO2 difunde rápidamente. Y resulta con que la presión alveolar de oxígeno es igual a la presión arterial de oxígeno. O sea, 30 a 32. Aquí no hay diferencia porque el PCO2 es un gas que rápidamente se difunde. Entonces, nosotros no alcanzamos a producir un equilibrio en la oxigenación porque el flujo de sangre es rápido a nivel capilar y hay una lenta difusión de oxígeno. Entonces, el oxígeno no pasa rápidamente así y no oxigena toda la sangre. No oxigena toda la sangre. Además, hay que recordar que al lado izquierdo del corazón llega una sangre venosa, un retorno venoso que no ha pasado por el pulmón. Esto se llama un shunt anatómico, sangre venosa que no se oxigena a nivel alveolar, que representa más o menos el 5% del gasto. Esta sangre venosa que no pasa por el pulmón son las venas de Tevesio, que son la circulación coronaria, algunas venas bronquiales y las venas pleurales. Esto es un shunt anatómico que todos tenemos. Todo esto hace que nosotros tengamos una diferencia alveolar arterial de oxígeno entre 10 y 20 milímetros de mercurio en condiciones normales. A diferencia del CO2, donde la permeabilidad, el CO2 es un gas muy soluble, 25 veces más soluble que el oxígeno. Entonces difunde instantáneamente. Por eso es que la presión parcial arterial de oxígeno es idéntica a la presión alveolar de oxígeno. Estas dos presiones se equilibran en alrededor de 30 a 32 milímetros de mercurio en Cochabamba. Entonces no hay diferencia en los niveles de PCO2.
Entonces, para la oxigenación, para interpretar, debo saber la presión barométrica del lugar donde estoy y la FiO2 que está recibiendo el paciente. La máquina me va a medir estos dos parámetros, que son la PO2 y la saturación. Valorando esos números, voy a saber yo si está adecuadamente oxigenada la sangre o no está. Pero yo debo calcular, para completar la interpretación, ciertos índices de oxigenación. Estos índices de oxigenación me van a permitir valorar si realmente el intercambio gaseoso a nivel alvéolo capilar está normal o no está normal. Y estos índices de oxigenación son la diferencia alvéolo arterial de oxígeno, que debe ser menos de 20 milímetros de mercurio respirando aire ambiente. Cuando esta diferencia está más de 20 milímetros de mercurio, por encima de 40, 50, significa que hay una alteración a nivel pulmonar. Hay un trastorno patológico a nivel pulmonar que impide una adecuada oxigenación. Este es un parámetro que me va a indicar lo adecuado del proceso de oxigenación a nivel pulmonar. El otro parámetro es la relación PO2 sobre la FiO2. O sea, la relación de la PO2, el nivel de PO2 que me informa en el papel de la gasometría, sobre la FiO2 que está respirando el paciente. En condiciones normales esta relación es más de 300. Cuando está menos de 300, me indica que hay un daño pulmonar. Hay un daño pulmonar. El problema está en la interpretación de la gasometría, es cuando el paciente está internado en un hospital y recibe oxigenoterapia. La oxigenoterapia, la administración de oxígeno, nos va a aumentar la FiO2. No nos va a cambiar la presión barométrica. La presión barométrica va a seguir siendo la misma. Pero como aumentamos la FiO2, entonces va a aumentar la presión inspiratoria de oxígeno. Porque aquí estoy multiplicando 565, que es la presión barométrica de Cochabamba, quizás por una FiO2 de 0,5, o sea que el paciente está recibiendo 50% de oxígeno, que su FiO2 ha aumentado de 21 a 50%. Entonces, al multiplicar la presión barométrica por una FiO2 mayor, voy a aumentar la presión inspiratoria de oxígeno. Y por ende voy a aumentar la presión alveolar de oxígeno. Entonces, al aumentar la presión alveolar de oxígeno, va a haber un mejor intercambio gaseoso. Al haber un mejor intercambio gaseoso, voy a mejorar la oxigenación de la sangre. ¿Cómo administro yo la oxigenoterapia? La oxigenoterapia puede aumentar por un sistema abierto o un sistema cerrado de oxigenoterapia. El sistema cerrado obviamente solamente se da cuando el paciente está con un tubo endotraqueal y conectado a un ventilador mecánico o una bolsa ambú, donde solamente recibe el aire que yo le administro por los circuitos que están conectados al paciente. La oxigenoterapia de mayor uso es el oxigenoterapia de sistema abierto. Sistema abierto significa que el paciente no está con tubo endotraqueal. Y la FiO2 que alcanzo, el aumento de la FiO2 con el sistema abierto de oxigenoterapia va a depender del patrón ventilatorio que tiene el paciente y los reservorios. Si yo tengo el patrón ventilatorio se refiere a la frecuencia respiratoria. Si yo tengo una frecuencia respiratoria normal, voy a tener un cierto tiempo de pausa expiratoria, donde no va a entrar ni salir el aire. Y yo tengo un reservorio natural en mi cuerpo que se llama el espacio muerto. Entonces, si yo tengo un patrón respiratorio de 12 o 14 respiraciones por minuto, va a haber 1 o 2 segundos donde no va a entrar ni salir el aire. Eso se llama la pausa inspiratoria. Es en ese tiempo donde este reservorio natural del cuerpo, que se llama el espacio muerto, es que debe llenarse de oxígeno. Y la siguiente inspiración que tenga el paciente va a respirar ese oxígeno que sale del tubo. El oxígeno que sale del tubo de los sistemas de oxigenoterapia de los hospitales es un oxígeno al 100%. No es un oxígeno mezclado con nitrógeno, nada. Entonces, dependiendo del patrón ventilatorio
El reservorio natural del individuo es el espacio muerto, más o menos 150 cc. Este sistema abierto puede ser de bajo flujo o de alto flujo. Los sistemas de bajo flujo son las puntas nasales, que usa el reservorio natural del espacio muerto de una persona, una mascarilla que se coloca por delante de la cara y la nariz del paciente, cuya finalidad es aumentar el reservorio. Es un reservorio artificial de oxígeno frente a la nariz y a la boca del paciente. O puedo usar una mascarilla con reservorio y válvula más, una bolsa de reservorio que existe, que se conecta a la mascarilla. Cuando yo uso puntas nasales, el flujo que debo usar de oxígeno es entre unos 5 litros, porque con 5 litros y un patrón respiratorio normal, logro llenar completamente el reservorio con oxígeno puro, porque este reservorio, el espacio muerto, es 150 cc. Y se ha calculado que cuando el patrón ventilatorio es normal, por cada litro por minuto que pongo de puntas nasales, la FiO2 aumenta en 4%. O sea, si yo le pongo 1 litro de oxígeno, debo calcular que la FiO2 va a aumentar en 4%, de 21 a 25%. Y debo usar ese valor para hacer los cálculos de la presión inspiratoria de oxígeno y de la presión alveolar de oxígeno. Obviamente, si el patrón ventilatorio, si un individuo está respirando 40 veces por minuto, entonces no tiene tiempo de pausa expiratoria. Entonces no hay lugar, no hay espacio, no hay tiempo para que se llene un reservorio. Entonces tengo que usar otros sistemas de oxigenación, como la máscara, que significa aumentar el reservorio. Pero al usar una máscara yo tengo que usar un flujo alto, ya no 1 a 5 litros, porque este flujo alto entre 5 a 10 litros debe llenar durante la pausa expiratoria el reservorio natural de la persona, su espacio muerto, y también debe llenar el reservorio artificial de la máscara. Todas las mascarillas de oxígeno tienen una forma y un tamaño determinado a nivel de todo el mundo. Y están hechos de esa forma porque se ha calculado que esa mascarilla que nosotros colocamos frente a la cara del paciente le da un reservorio de alrededor de 150 cc. Tiene una capacidad de reservorio de 150 cc. Entonces esta persona ya tiene 2 reservorios, su reservorio natural, que es el espacio muerto, 150 cc, y otro reservorio artificial, que es otros 150 cc. Entonces tiene una capacidad para almacenar de casi 300 cc de oxígeno al 100%. Pero tiene que tener un flujo alto y un patrón ventilatorio casi normal, menos de 30 respiraciones por minuto. Porque si la respiración está más de 30 por minuto, no hay una pausa expiratoria. Y al no haber pausa expiratoria, no hay lugar para que entre el oxígeno puro ni al reservorio, al espacio muerto, ni al reservorio de la mascarilla. Por eso ese flujo, cuando usa una máscara, debe ser entre 5 y 10 litros por minuto. Y eso, como es un sistema abierto, la FiO2 que va a recibir el paciente es alrededor de 50 a 60%. Entonces, este es el parámetro que yo debo usar para hacer los cálculos ventilatorios. Y si el paciente necesita más oxígeno en sistemas de bajo flujo, puedo usar una mascarilla con reservorio y con bolsas de reservorio y válvula unidireccional. Es una bolsa que está adherido con una válvula hacia la máscara. Esa bolsa de reservorio tiene una capacidad de 2 litros de almacenar oxígeno al 100%. Pero el flujo tiene que ser mucho más alto todavía, entre 10 y 15 litros. Si yo uso una máscara con bolsas de reservorio y válvula unidireccional y le pongo un flujo de 10 a 15 litros y el patrón ventilatorio está adecuado, tiene una frecuencia respiratoria menos de 30, ese paciente va a estar recibiendo una FiO2 alrededor del 90%. Cuando necesito un alto flujo, puedo usar el sistema Venturi, que tiene un flujo marcado en cada una de sus válvulas y me va a dar una FiO2 variable. El sistema Venturi es un sistema como cuando yo coloco la punta cuando yo uso una manguera y obstruyo la salida de la manguera, la velocidad de la salida del flujo de agua va a aumentar a medida que vaya obstruyendo la manguera. Ese es el fenómeno Venturi.
el fenómeno Venturi significa que está entrando por un orificio ancho y sale por un orificio delgado. Y eso hace que aumente el flujo de aire. Es como usar una manguera. Y obviamente tiene diversos diámetros de válvulas y el flujo es variable de acuerdo a la válvula que yo voy a usar y el flujo que le voy a colocar. Y en los últimos tiempos se está usando las puntas nasales de alto flujo. Son puntas nasales especiales que obstruyen la fosa nasal, casi obstruyen la fosa nasal y dan un flujo de 30 a 60 litros por minuto. Obviamente, yo usar este flujo tan alto, debo hacer que el aire que vaya a circular por el aparato de alto flujo de punta nasal tiene que estar calentado y humedecido, porque estos flujos altos de 30 a 60 litros por minuto llenan todo el espacio muerto e incluso inflan algunos alvéolos, mantienen un cierto nivel de presión positiva a los alvéolos. Y la FiO2 que da esta punta nasal de alto flujo es alrededor del 90%. Obviamente el sistema cerrado ya está explicado, ¿no? Entonces, cuando yo quiero aumentar la presión alveolar de oxígeno, o sea, aumentar el gradiente entre el alvéolo y la arteria para acelerar la difusión y elevar la presión arterial de oxígeno, yo puedo aumentar la FiO2 usando la oxigenoterapia. Puedo aumentar la presión barométrica, pero eso significa que yo tenga que viajar de Cochabamba al Chapare o a Santa Cruz, o sea, bajar de altura. Al bajar de altura, por eso muchos pacientes enfermos de pulmonares crónicos de Oruro se vienen a Cochabamba, de Potosí se vienen a Cochabamba, de las minas se vienen a Cochabamba, Sucre. ¿Por qué? Porque en las minas, en Uyuni, en todas las minas del lado de Potosí, están a una altura de 4.000, 4.500, 4.200 metros sobre el nivel del mar y la presión barométrica es baja. Entonces están enfermos del pulmón y son pulmonares crónicos, al bajar de Oruro o de La Paz a Cochabamba, están aumentando la presión barométrica. Y obviamente cuando aumentamos la presión, bajamos de altura, aumentamos la presión barométrica y aumentamos la presión inspiratoria de oxígeno. Podemos hiperventilar, lo que disminuye la presión alveolar de oxígeno. Al disminuir la presión alveolar de oxígeno, le damos espacio para que aumente la presión alveolar de oxígeno, pero no podemos hiperventilar constantemente. Este es un fenómeno compensatorio que se da en los primeros días cuando vamos a la altura. O podemos usar lo que en la máquina se llama la presión positiva a nivel expiratorio. Estos son los mecanismos por los cuales yo puedo lograr mejorar la oxigenación al aumentar el gradiente entre el alvéolo y la arteria. Esa es la oxigenación. El equilibrio ácido-base. La otra interpretación del equilibrio ácido-base. El equilibrio ácido-base no es ciencia ficción. Si ustedes comprenden, y yo trato de explicarles en los próximos 30 minutos, van a entender que esto es sencillo. Lo único que tienen que hacer es comprender ciertos parámetros. En el equilibrio ácido-base, lo primero que tienen que hacer es ver el valor del pH. Valorando el valor del pH, voy a saber si el individuo está normal o está hacia el lado de la acidosis o al lado de la alcalosis. Hemos visto que el valor normal de un equilibrio ácido-base está alrededor de 7.35 a 7.45. Entonces, lo primero que yo veo es el pH. Si está menos de 7.40, entonces está yendo hacia el lado de la acidosis. Si está más de 7.40, está yendo al lado de la alcalosis, poniendo un punto medio, ¿no? Decimos acidosis cuando está menos de 7.30, porque tiene un rango de normalidad de 7.35 a 7.45. Menos de 7.30 es acidosis, más de 7.55 es alcalosis. Cuando hay acidosis, significa que ha aumentado la concentración de iones hidrógeno. Cuando hay alcalosis, significa que ha disminuido la concentración de iones hidrógeno. Obviamente, todo elemento químico que va a generar iones hidrógeno se llama ácido. Y en nuestro cuerpo, el ácido de mayor concentración es el CO2, porque el CO2 se combina
con agua, sale del metabolismo de las células, entra a mi sangre y se combina con el agua, forma ácido carbónico. El ácido carbónico se desdobla por la enzima anhidrasa carbónica, se desdobla en iones hidrógeno y bicarbonato. El bicarbonato se combina con el sodio y forma la sal que se llama bicarbonato de sodio. Pero al final el PCO2 está generando iones hidrógeno por esa reacción de la anhidrasa carbónica. Por eso se dice que el CO2 es el ácido del cuerpo. Cuando está más de 30 milímetros de mercurio, está elevado. Entonces, si está elevado, siempre va a producir acidosis. Cuando disminuye el CO2 del cuerpo, genera menos concentración de iones hidrógeno. Entonces, cuando el CO2 está a menos de 30, siempre va a haber alcalosis. Estos son conceptos que tienen que entrar en su cabeza. No puede haber elevación del CO2 y decir tiene alcalosis respiratoria. Obviamente este es el componente respiratorio del equilibrio ácido-base y este es el componente metabólico del equilibrio ácido-base. No puede haber una disminución del componente respiratorio del CO2 y yo decir que eso está produciendo acidosis. No existe eso. Esto es un concepto químico que debe entrar en su cabeza. Y en la parte metabólica, la elevación del bicarbonato por encima de 20, acompañada de un exceso de bases de mayor de más 2, siempre va a generar alcalosis, porque el bicarbonato está consumiendo los iones hidrógeno. Esa reacción que hace rato hemos indicado del CO2 más agua, que forma ácido carbónico, que se desdobla en ion hidrógeno y bicarbonato, va en el sentido contrario, va hacia la derecha o va a la izquierda. Entonces, cuando hay un exceso de bicarbonato, va a consumir los iones hidrógeno y va a producir una disminución de iones hidrógeno y eso va a generar alcalosis. Obviamente, cuando hay una disminución del bicarbonato, menos de 20 o acompañado de un exceso de base negativo de menos 4, menos 6, menos 8, eso no está consumiendo los iones hidrógeno que están generando el PCO2. Entonces, eso va a generar acidosis. Este también es otro concepto que es irrefutable. Toda elevación del bicarbonato va a producir alcalosis. Toda disminución del bicarbonato va a generar acidosis. El problema está en que la enfermedad trastorna estos niveles de PCO2 y bicarbonato. Pero la naturaleza ha hecho que nuestro cuerpo trate de retornar a lo normal. O sea, si la enfermedad nos trastorna estos parámetros de ácido y de base, nuestro cuerpo genera un proceso de compensación. Y la compensación significa que nuestro cuerpo está tratando de retornar el pH cercano a la normalidad. Está tratando de normalizar la concentración de iones hidrógeno. Entonces, en la gasometría, yo tengo que saber inicialmente qué es lo que está pasando, la enfermedad, qué trastorno ha producido en la parte respiratoria o en la parte metabólica que es manejada por el riñón, porque el bicarbonato, la concentración de bicarbonato es determinada por la secreción o por la absorción de bicarbonato a nivel de los túbulos renales. Por eso se llama metabólico, la parte renal, y esta es la parte respiratoria. La enfermedad puede alterar la concentración de estos componentes ácido-base de la sangre, pero mi cuerpo genera un proceso de compensación para tratar de retornar el pH cercano a la normalidad. Porque no podemos vivir eternamente con un pH en el nivel ácido o en el nivel alcalino, porque va a alterar las funciones enzimáticas y el transporte de membrana en las células. Entonces, para interpretar, yo primero tengo que saber el pH. Es como una balanza. Si yo tengo un pH 740, la balanza está equilibrada. Tengo un componente respiratorio que es el CO2. En su báscula tiene un valor de 30. Tengo un componente metabólico renal, que es el bicarbonato, que su báscula tiene una pesa de 20, los valores normales en sangre. Con un exceso de
de 0. Cuando yo tengo estos valores, la balanza está equilibrada y el pH está normal. Hay que comprender también que este componente ventilatorio puede variar súbitamente. Yo en este momento, si decido hiperventilar dentro de los próximos 5 minutos, voy a cambiar el valor de la báscula del CO2. O sea, los cambios pueden suceder en forma súbita en la parte respiratoria, a diferencia de los cambios metabólicos. Mi cerebro puede en este momento decir hiperventilar, aumentar tu frecuencia respiratoria de 30 a 50, y esto va a cambiar en los próximos minutos. Pero los cambios metabólicos a nivel renal no suceden inmediatamente. Mi cerebro no puede decir a mi riñón en este momento, orinar bicarbonato, aumentar la excreción de bicarbonato o retener bicarbonato. No hay eso. Por eso los cambios en la parte metabólica, en los niveles de bicarbonato y en el exceso de base, tardan por lo menos 48 a 72 horas para iniciar el proceso de compensación. ¿Y cuál es ese proceso de compensación? Debo mantener siempre un pH cercano a 740. Todo lo que está por debajo siempre va a ser acidosis. Todo lo que está por encima siempre va a ser alcalosis. No puedo tener pH de 750 y hablar de acidosis como causa inicial del problema. Y esta acidosis o esta alcalosis o puede ser respiratoria o puede ser metabólica. O respiratoria o metabólica. Como causa inicial del problema. Si es respiratoria, el PSO2 siempre va a estar más de 30. Si es metabólica, el bicarbonato va a estar menos de 20 con un déficit de base de menor a menos 2. Estas son las causas iniciales que la enfermedad me ha producido. Y mi cuerpo va a compensar esta acidosis generando lo contrario, generando alcalosis. Y si el problema es respiratorio, va a ser una alcalosis metabólica. O sea, la acidosis respiratoria se va a compensar con alcalosis metabólica, lo que implica que el bicarbonato tiene que aumentar. O la acidosis metabólica se va a compensar con alcalosis respiratoria, lo contrario. Si la enfermedad me ha producido acidosis metabólica, yo automáticamente voy a empezar a hiperventilar y producir alcalosis respiratoria, lo que implica que el PSO2 tiene que estar menos de 30. Y lo mismo es en el lado de la alcalosis. Si el proceso, la enfermedad es alcalosis respiratoria, el PSO2 significa que está menos de 30. Y la compensación se va a dar con una acidosis metabólica. Con una acidosis metabólica, por favor. Tranquilo. Voy a estar 15 minutos más. ¿Ya? Vas a disculpar. Tranquilo. ¿Vas a entregar tus papeles? Sí, sí. No, sin problema. Sí, sin problema. ¿Te lo legalizaron el colegio médico? ¿Todo? Sí, todo. No, los especialistas nomás. Ay, ay, ay. ¿Ya? No, tranquilo. Ok. Si el problema es alcalosis respiratoria, entonces... Ya, gracias. La alcalosis respiratoria, entonces la compensación tiene que hacerse con una acidosis metabólica. Alcalosis con acidosis, si es respiratoria, metabólica. Y si es alcalosis metabólica, tiene que compensarse con una acidosis respiratoria. Entonces, ¿qué pasa aquí? Yo tengo un pH que está en 720, está en el lado de la acidosis. La báscula se ha inclinado porque el peso del CO2 ha aumentado. Pero el bicarbonato, la báscula del bicarbonato no ha cambiado porque no hay tiempo. Esto sucede si ahorita me dan un diazepam o yo les pongo un diazepam y les produzco hipoventilación, les hago dormir, dejan de respirar y sus CO2 en los próximos 5 minutos aumentan. Pero el riñón no ha cambiado. El riñón en los próximos 5 minutos no va a retener bicarbonato. Entonces esto se llama acidosis respiratoria aguda. Aguda porque el bicarbonato no ha cambiado, el exceso de base sigue siendo 0. ¿Y cómo va a cambiar esta acidosis respiratoria? Si yo mantengo el mismo nivel de la báscula de 60, yo tengo que aumentar este peso del bicarbonato para ir inclinando la balanza llegando hacia lo normal. ¿Y cuánto debo cambiar el exceso de bases? Debo cambiar en la cantidad que ha cambiado el CO2 multiplicado por 0,4.
de lo normal, aquí ha subido de 30 a 60, ha subido 30. 30 por 0,4 son 12. O sea, el bicarbonato debería subir en 12 puntos acá. Si sube en 12 puntos, entonces la balanza se va a equilibrar. La balanza se va a equilibrar. Entonces aquí, por ejemplo, tengo yo el mismo trastorno del CO2, el CO2 sigue elevado, pero el bicarbonato ya ha tenido tiempo de retenerse. El bicarbonato, multiplicando el cambio del bicarbonato por 0,4, quiere decir que el exceso de bases tiene que aumentar 12 puntos. O sea, el bicarbonato tiene que subir de 20 a 32. Si sucede eso, entonces yo hablo de una acidosis respiratoria crónica compensada aquí. ¿Entienden? La acidosis se compensa con alcalosis. Si yo tengo una alcalosis, si yo tengo un pH de 7,60, está por encima, está en el lado de la alcalosis. Y digo, es una alcalosis respiratoria porque veo que el CO2, el peso de la báscula del CO2 ha disminuido tanto de 30 a 20. Pero el bicarbonato tampoco cambia. Ustedes pueden en este momento hiperventilar y bajar su CO2 de 30 normal a 20, aumentando su frecuencia respiratoria, hiperventilando. Y su bicarbonato no va a cambiar porque sus riñones, sus túbulos renales no van a retener CO2 o bicarbonato. O sea, se va a mantener en los niveles iguales como si estuviera normal. Y el pH pero ha cambiado. Eso se llama alcalosis respiratoria aguda porque no ha habido tiempo para compensar el cambio a nivel renal. ¿Y cómo va a ir cambiando esto? Con la misma fórmula, el cambio del CO2 multiplicado por 0,4. Aquí el CO2 ha cambiado de 30, lo normal, a 20, ha cambiado 10 puntos. Entonces yo debo multiplicar 10 por 0,4. Entonces me daría con que tengo que tener un exceso de bases de más 4. Aquí, por ejemplo, ya se está eliminando CO2, el bicarbonato. Ha bajado un poco la báscula. Esta es una alcalosis respiratoria crónica en proceso de compensación. El pH está yendo hacia lo normal. Y cuando llegue a un valor a este valor del cambio del CO2 por 0,4, o sea, cuando pierda menos 4 el valor de bicarbonato de 20 llega a 16, entonces, aunque mantenga el nivel de hiperventilación a nivel de 20 de PO2, ya el pH va a estar normal. Esto sería una alcalosis respiratoria compensada, crónica, porque obviamente ha habido tiempo para que el riñón excrete, los túbulos renales excreten, disminuyan el nivel de bicarbonato. Esos son los cambios respiratorios. No. Aquí yo tengo un nivel de pH de 720, que ha cambiado en la báscula, el nivel de CO2 se mantiene normal, pero lo que ha hecho es disminuir el bicarbonato. Entonces ha inclinado la balanza hacia el lado de la acidosis. Entonces, esto se llama acidosis metabólica porque ha disminuido el bicarbonato. Pero esta acidosis metabólica es un estímulo fuerte. Cuando hay acidosis metabólica, hay un exceso de iones hidrógeno. Entonces, eso estimula rápidamente a la compensación respiratoria. ¿Y cuánto debe modificarse esta báscula del CO2? Este nivel de CO2 debe disminuir en una proporción igual al déficit de base. Aquí hay un déficit de base de menos 10. El bicarbonato ha bajado de 20 a 10. Entonces, este CO2 debe bajar de 30, debe bajar en 10 puntos a 20. Y el pH se va a normalizar. El cambio en el CO2 debe ser de 10 puntos. Entonces, cuando la concentración de PCO2 baje en 10 puntos, yo voy a decir que es una acidosis metabólica compensada. La acidosis metabólica se ha compensado con una alcalosis respiratoria, con una disminución del CO2. Ahora, por otro lado, puedo tener una alcalosis metabólica, el pH está en 760. Esto implica que la báscula se ha inclinado porque el nivel de bicarbonato ha aumentado. ¿Y cómo voy a compensar esto?
esta alcalosis metabólica voy a compensar generando una acidosis respiratoria, aumentando este nivel de PCO2. ¿Y en qué cantidad voy a aumentar? El cambio de PCO2 debe equivaler al cambio en el exceso de bases, que aquí es 15 por 0,6. El exceso de bases en condiciones normales es 0, con un bicarbonato de 20. Aquí el exceso de bases ha aumentado en 15 puntos, por eso el bicarbonato ha aumentado de 20 a 35. Entonces el cambio en el exceso de bases aquí es 15 puntos. Si multiplico por 0,6, eso significa cuánto tiene que aumentar este nivel de ácido para compensar la balanza. Si multiplico 15 por 0,6, significa que el cambio en el CO2 debe equivaler a 9 puntos. Entonces el CO2 debe aumentar de 30 a 39. Y ese aumento del nivel de CO2 va a equilibrar la balanza a pesar de que se mantenga esa elevación del bicarbonato. Entonces yo digo que esto es una alcalosis metabólica compensada. ¿Y cómo yo voy a saber si esa compensación es la adecuada? Debo recordar que cuando los cambios respiratorios son agudos, yo vivo aquí en esta carita, con un nivel de CO2 de 30, un bicarbonato de 20 y un exceso de bases de 0. En este rango vivimos. Si el CO2 aumenta y no hay cambio en el exceso de bases, yo estoy hablando de un trastorno respiratorio agudo. Si aumenta, acidosis. Si disminuye, alcalosis aguda, porque no ha cambiado ni el bicarbonato ni el exceso de bases, se mantiene en 0, con bicarbonato de 20. Cuando se hace crónico el cambio respiratorio, entonces ya hay una compensación. Y la magnitud de la compensación, el cambio en el exceso de bases, ya sea aumentando el bicarbonato, disminuyendo el bicarbonato, va a corresponder al cambio en el PCO2 multiplicado por 0,4. Si yo estoy en ese rango, tengo un solo trastorno respiratorio, pero si no estoy en ese rango, tengo un problema mixto. Para la acidosis metabólica es una relación lineal más o menos. El cambio en el exceso de bases, la disminución en el exceso de bases, tiene que generar un cambio equivalente en el CO2 para compensar. Si ha disminuido a menos 10 el exceso de bases, el CO2 tiene que bajar de 30 a 20 puntos. Pero para la alcalosis metabólica no es lineal. El cambio en el CO2, la compensación en la parte respiratoria debe equivaler a la modificación en el exceso de bases multiplicado por 0,6. Haciendo uso de estas fórmulas, a mí me permite saber si la compensación es adecuada o no es adecuada. Lo más importante de la oxigenación es el transporte de oxígeno a los tejidos. Ese transporte de oxígeno a los tejidos está dado por el contenido arterial de oxígeno, el gasto cardíaco, el contenido arterial de oxígeno, yo sé, usando esta fórmula, y el contenido arterial de oxígeno normalmente es alrededor de 20 volúmenes por ciento. La mayor cantidad se transporta unida a la hemoglobina por 1,34 por la saturación de oxígeno. El gasto cardíaco los obtengo sacando el volumen sistólico por la frecuencia cardíaca, un valor normal de 5 litros. Multiplicando estos dos, yo tengo el transporte de oxígeno hacia los tejidos, que normalmente es de 450 a 600 ml de oxígeno por minuto. Y la oxigenación tisular significa cuánto de oxígeno le voy a dar a un tejido. Está representado por el gasto cardíaco, la hemoglobina y la saturación de oxígeno. En los órganos se produce la extracción tisular de oxígeno por el consumo de oxígeno. Extraen los órganos un 30% de este valor. Cuando hago ejercicio llega hasta un 60%. Y al corazón derecho vuelve el mismo volumen de sangre, porque nosotros no nos comemos la sangre, ni nos comemos la hemoglobina, pero sí nos consumimos el oxígeno. Entonces esta saturación de oxígeno arterial cambia y se llama saturación venosa de oxígeno. Y este valor de saturación venosa de oxígeno me va a decir
cuánto se ha consumido de oxígeno en los órganos. Y obviamente me va a permitir saber si yo tengo hipoxia o no tengo hipoxia tisular. Entonces, la gasometría venosa es el análisis del contenido de oxígeno y la saturación de oxígeno en una muestra de sangre venosa, ya sea de la vena cava superior o de la arteria pulmonar. Interpreta los valores de presión venosa de oxígeno y saturación venosa de oxígeno. Es el oxígeno residual que queda en la sangre venosa después del consumo metabólico de oxígeno por los tejidos. Me va a indicar si yo le he dado lo adecuado a los tejidos o si los tejidos están consumiendo mucho. Me va a indicar si yo le estoy dando, si el paciente está en estado de shock, entonces yo no le estoy dando lo adecuado a los tejidos. O si el paciente está con una fiebre extrema o está convulsionando, está consumiendo mucho. Entonces me va a dar el valor de la oxigenación de los tejidos. Los valores normales de gasometría venosa son la presión venosa de 40 a 45 milímetros de mercurio y una saturación venosa de 70%. Cuando yo tengo valores menores de saturación venosa, menor de 70%, significa que hay una mala oxigenación tisular. O le estoy dando poco o el individuo está consumiendo mucho. Le estoy dando poco en todo estado de shock, o el tipo está hipoxémico, o el enfermo está consumiendo mucho, está convulsionando, está con sepsis, está con fiebre. O sea, cuando la saturación venosa de oxígeno menos del 70% me va a indicar la presencia de una hipoxia tisular con metabolismo anaerobio. Y obviamente eso es malo, porque hipoxia tisular significa daño de los tejidos. ¿Está claro? Espero que no sigan en esta nebulosa en el equilibrio pH. Espero que hayan comprendido algo del equilibrio pH. Ahora, si se mantienen así con su mente en esta nebulosa, ¿qué puedo hacer? ¿Tienen alguna pregunta? Por lo visto, no han comprendido nada. De los 62 que han ingresado, han terminado en 40. Ingresan, ven quién está y dirán, pues, se va al demonio, me voy a comer silpancho. No, doctor, se entendió perfectamente la clase. Ah, seguro. Sí, doctor, sus diapositivas son muy comprensibles, la verdad. Bueno, espero que les haya sido útil y que comprendan la gasometría, la oxigenación y el equilibrio ácido-base. Nos vemos mañana. Adiós, hasta luego. ¿Alguna pregunta? No hay preguntas. Doctor, una consulta. Ya estoy cerrando. Mencionó- Ya, ¿qué consulta? Apura. me acuerdo que se puede mencionar la oxigenación con la presión expiratoria positiva. ¿Se Tal puede vez se qué? puede un poco mejorar la oxigenación con la presión expiratoria positiva. Tal vez nos puede indicar un poquito sobre Esa qué. es una parte. La presión expiratoria, al final, el PIP, es un tema que no corresponde a los estudiantes, sino corresponde a las residencias de terapia intensiva, porque es una forma de mantener los alvéolos permeables. El PIP es la presión positiva al final de la expiración. En condiciones normales nosotros expiramos hasta que nuestro alvéolo equilibre a la presión atmosférica, que es más o menos 0 atmósferas o 565 milímetros de mercurio. Pero cuando conectamos a un paciente a un ventilador, ponemos durante la fase expiratoria del ciclo respiratorio, en la pausa expiratoria, mantenemos una presión positiva. Evitamos que el alvéolo disminuya su tamaño, evitamos que el alvéolo se colapse, colocando una presión positiva al final de la expiración. Eso obviamente es un tema que corresponde a la ventilación mecánica y a médicos que se dedican a la terapia intensiva. El nivel ahora está más o menos en que traten de comprender lo que es una gasometría y la oxigenación y el equilibrio ácido-base. Está bien, doctor, gracias. Que les vaya bien. Se acabó. Nos vemos mañana. Hasta mañana, doctor. Hasta mañana. Hasta luego, doctor.
Chao, doctor.